la nueva directiva de obras por admisión directa para poder ejecutarla y sobre todo tener tres aspectos importantes que involucran la finalidad de esta directiva. En principio, debemos tener en cuenta y no vamos a perder de vista ello a lo largo de esta sesión, tres aspectos fundamentales, como les decía, que era el logro de una obra con el costo, calidad y oportunidad programada. No estamos señalando de que se debe cumplir el plazo de manera obligatoria, pero sí esta debe ser oportuna, de tal manera que pueda entrar en funcionamiento o en operación en beneficio de la demanda sustentada en su ejecución o también programada. Todos recuerden que deben tener una finalidad pública. Muchas de las obras por admisión directa involucran el cumplimiento, por así decirlo, de lo que es la atención de servicios que brinda una determinada entidad, ¿no? Vamos a ver de ello un poco más a lo largo de este webinar. En este webinar vamos a ver cuatro aspectos. Vamos a distribuir nuestro tiempo en cuatro aspectos referidos al marco normativo y aspectos generales sobre la directiva, el por qué se da la directiva, cómo se gestionó, desde cuándo es su vigencia, qué consideraciones normativas se van a tener y sobre todo quizás la justificación de la necesidad de contar con un marco regulador a partir del 1 de junio del 2024. En la segunda parte ya entramos a lo que es netamente nuestra organización de la ejecución de obras por la modalidad de administración directa, de tal manera que aquí vamos a ver la aprobación y preparación de la ejecución de obra por administración directa. En la tercera parte, la ejecución física de obra y en la cuarta, la culminación y la liquidación de obra. Vamos a iniciar ahora con los aspectos generales que denotan, entre otros, la justificación del marco regulador por parte de la Contraloría General de la República. Hacemos mención también a las siglas y referencias que vamos a utilizar más comunes, como cuaderno de obra digital, especificaciones técnicas, expediente técnico de obra, inspector de obra, oficina de obras por administración directa, residente de obra, supervisor de obra y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTEP. Debemos tener en cuenta dentro del marco normativo lo siguiente. La directiva número 017-2023-CG/GMPL, que es la Gerencia de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General de la República, aprueban el 29 de diciembre del 2023 la publicación en el Diario Oficial del Peruano de este marco regulador para obras por administración directa. Netamente se abordan aspectos vinculados al proceso de ejecución de obras, todas aquellas que impactan en la correcta gestión y el uso de los recursos públicos. ¿Qué deberán cumplir las entidades que estén a cargo de esta modalidad de ejecución de obras públicas? Debemos tener presente que mediante ley número 31912, en el artículo 82, el Congreso de la República autorizó a la Contraloría General de la República a actualizar y dictar disposiciones normativas respecto a la realización de obras por eliminación directa, toda vez que la misma Contraloría, hace ya más de 35 años, estableció a través de la resolución de Contraloría número 195-88, un marco regulador inicial. Con ese antecedente, el Congreso de la República otorga o encarga que esta institución desarrolle una directiva o un marco regulador al respecto de la misma, que luego de 60 días fue publicada, como les decía, el 29 de diciembre del 2023. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos para poder referenciar mucho la directiva y la aplicación ya en el proceso propiamente dicho de la ejecución de obras por administración directa. Se va a tener o se va a aperturar las labores que realicen o que realicemos como parte de ejecutores de obra a los comités de vigilancia, pero con algunas situaciones a considerar, como por ejemplo, que debe solicitar solo información generada, que la entidad proporcione los implementos de seguridad, ¿no?
y también que el ingreso a obra sea aprobado por la Oficina de Administración Directa y según el cronograma de visitas. Debemos tener en cuenta que en esta parte hablábamos de lo que es garantizar la calidad, el costo y la oportunidad de la ejecución de estas obras, pero también debemos incrementar a ello la transparencia. Es por eso que se apertura, llamémosle así, la coordinación del comité de vigilancia. Por otro lado, se hace mención de la subcontratación. Va a depender mucho de la realidad de cada una de las entidades a cargo de esta ejecución de obras. No es lo mismo un gobierno regional que una municipalidad distrital. Va a poder hacerse uso de una subcontratación siempre y cuando ésta sea autorizada por la Oficina de Administración Directa, en correspondencia con los lineamientos de la CGR que pueda otorgar o también alguna precisión en particular que pueda tener la misma entidad. Al respecto de la subcontratación, debemos señalar que si hacemos una situación análoga con respecto a al reglamento de la ley de contrataciones, establece un 40% como porcentaje máximo a poder subcontratar. Si bien es cierto, no está definido este aspecto en la directiva, debemos también utilizar, así como en la ley y el reglamento, algunas consideraciones que consideremos necesarios para poder complementar lo que señala la directiva. Debemos tener en cuenta que los subcontratistas no deben estar inhabilitados para contratar con el Estado y debe haber una publicación de subcontratistas en Infoobras, siempre y cuando se opte por hacer este tipo de actividad. Era muy importante estar haciendo un seguimiento al respecto en el sistema de seguimiento de inversiones, ¿no? En el SCI, donde se va a denotar o se va a registrar a través de una interrelación operativa con el CIAF, con el OCE mismo, las situaciones que se vayan dando en el proyecto que se está ejecutando. Muchos que hemos ingresado al SCI podemos advertir, por ejemplo, el uso de o visualizar cómo se va gastando el recurso público, cuánto es en los contratos que se vienen realizando, porcentajes de avance financiero, y si tiene más de un año o ejercicio fiscal, vamos a ver cómo ha habido el gasto en dichos periodos. Tenemos en cuenta la adquisición de bienes y servicios que se realiza conforme a la norma de contratación del Estado. Es muy importante hablar de las adquisiciones de bienes y servicios, puesto que, recuerden, en las obras por eliminación directa es la entidad quien debería haberse encargado de todo ello. Y una de esas situaciones es que debe abastecer de los insumos que requiera la obra, desde los materiales, los equipos, maquinarias, mano de obra, personal técnico, ¿no? La capacitación, en este caso, una de las disposiciones que se establecieron fue que la Contraloría capacitara a través de la Escuela Nacional de Control, que eso es uno de los aspectos que venimos desarrollando, por ejemplo, en este momento. Hay cursos también más completos, por así decirlo, que le llamamos cursos regulares, o a través de estos webinars donde establecemos la interrelación cada 2 o 15 días, cada 2 semanas o 15 días con respecto a lo que indica la directiva número 017-2023. Y la difusión y comunicación, la Contraloría realizará la comunicación y difusión del alcance, disposiciones y preguntas frecuentes a la presente directiva. Hasta este momento, inclusive, se tienen diversas consultas respecto a algunas situaciones que necesitan precisiones por parte del MES, por parte de la DGPMI, por parte de algunos consultores, a los cuales se les viene atendiendo y los cuales se les viene tomando algunos detalles para poder dejar en claro las disposiciones que se están consignadas en la directiva número 017-2023. Hemos mencionado que la vigencia se da a partir del 1 de junio del 2024. Y aquí debemos tener en cuenta las obras que aprueben un expediente técnico o tengan ejecución financiera acumulada menor al 10% son las que se adecúan a este marco normativo. Recuerden ello. Obras que aprueben expediente técnico o tengan ejecución financiera acumulada menor al 10%. ¿Ya? Los saldos de obra, aquellos saldos de obra de obras que se quedaron paralizadas y deseo continuarlas, esos saldos de obras, ¿cómo las debería tratar o programar su ejecución? Debemos entenderlo que un saldo de obra comprende una nueva obra para efectos del marco normativo que estamos
en esta ocasión dando el webinar. Para ello se debe cumplir el proceso de aprobación, preparación y ejecución física. Recuerden, si es un saldo de obra, se toma en consideración como si fuera una obra nueva. El registro en Infoobras va a ser muy importante, el registro de Infoobras. Se va a establecer un rol específico de la persona, del profesional quien registre en Infoobras, que va a ser el inspector o el supervisor. Ese marco o esa concepción del registro en Infoobras obedece a dos situaciones. Una, para mantener la transparencia, ya que ya lo habíamos mencionado, para mantener la información abierta a cualquier ciudadano que pretenda o desee saber o conocer del avance de las obras. Y segundo, porque el cuaderno digital, que lo vamos a ver más adelante, el cuaderno de obra digital, va a estar vinculado y va a estar administrado por la Contraloría General de la República, pero con la herramienta del Infoobras. Muy bien. La interoperabilidad, tenemos el Sistema de Seguimiento de Inversiones, SSI, el SEACE, donde va a estar registrado las convocatorias, todo el proceso de selección, el contrato, la buena pro, de lo que son las contrataciones de bienes y servicios, por ejemplo. El SIAF, para establecer pagos, ¿no?, en sus diferentes fases, y otras situaciones que podrían alcanzar o darse en la ejecución misma de las obras por administración directa. Y el control gubernamental, las atribuciones de la Contraloría establecidas en la ley número 27785, que dispone a hacer servicios de control respecto a diversas contrataciones, diversos procesos, procedimientos, situaciones o servicios que brinden la institución que usen recursos públicos. ¿Por qué es importante o por qué resulta necesario contar con un marco regulador? Muchos señalan o se han señalado hasta la fecha que con la 195 teníamos un marco regulador bastante laxo, bastante general, ¿no? Esa es una de las situaciones que podríamos advertir como un antecedente para mejorar o detallar más la normativa o el marco regulador de las obras por administración directa. No obstante, también tenemos algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, revisando el Sistema Nacional de Obras Públicas, el Infoobras, se advierte lo siguiente. Ustedes van a poder ver en su pantalla lo que está marcado en rojo, donde se puede advertir que las obras por la modalidad de ejecución de administración directa representan, en lo que es el gobierno local sobre todo, una gran cantidad de obras. Estoy hablando de obras, sin embargo, obviamente las obras por contrata tienen un mayor monto o costo de ejecución. Por ejemplo, en el gobierno local podemos advertir 1.180 obras versus 551 por contrata. Definitivamente el costo de cada una de ellas varía sensiblemente en las obras por contrata. Sin embargo, lo que vamos a generar es lo siguiente. Tenemos N problemática en las obras por eliminación directa y sobre todo en las obras, en este caso, obras paralizadas. Por ejemplo, podemos ver que en cantidad se tiene 1.268 obras paralizadas, de los cuales, en comparación de las 974 por contrata, representan pues en cantidad más de la mitad de las obras que se ejecutan en el país se encontrarían paralizadas, y estas son específicamente de administración directa. Hay un detalle, estos son datos de Infoobras, es decir, que los que se han registrado o las que se encuentran registradas. También tenemos lo siguiente, que muchas de las situaciones, llamémosle limitantes para una adecuada ejecución de obras por la administración directa, radica mucho en el abastecimiento de los materiales, en el abastecimiento de los insumos, en las contrataciones de bienes y servicios. Sin embargo, el OCE también ha señalado lo siguiente, ¿no? Se ha establecido algunas situaciones en las cuales podemos advertir que observaciones a hechos con presunta irregularidad se han identificado solamente en los actos actos preparatorios, donde el 53,8% representan alguna presunta irregularidad en la definición inicial del requerimiento. No se trata necesariamente
al procedimiento de selección, a la demora desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro. No se trata que si se declaró desierto, que sí tiene un porcentaje, ¿no? Variable entre 16, 13 o 12%. No obstante, el principal porcentaje de limitaciones que se pueda tener es justamente en la definición inicial del requerimiento. Si eso lo trasladáramos a lo que son el requerimiento de bienes y servicios de un expediente técnico para una obra por remuneración directa, vamos a tener la misma situación o una situación similar. Quizás la falta de definición completa, una definición a detalle de lo que queremos adquirir, de lo que queremos contratar, ocasiona reprocesos, ocasiona limitaciones en la contratación, ocasiona limitaciones en las ofertas por parte de proveedores. Y ello, consecuentemente, retrasa el abastecimiento adecuado de los materiales y finalmente también afecta al plazo de ejecución de este tipo de obras. Aquí podemos advertir a través de las labores que se han hecho como servicios de control algunas situaciones que se tienen en común y respaldan la diapositiva anterior con respecto a las limitaciones que se tienen. Por ejemplo, en un informe tenemos que funcionarios y servidores públicos de la municipalidad tramitaron, validaron, otorgaron conformidad y pagaron un total de 409.000 soles por concepto de planilla de obreros, bienes y servicios correspondiente a la ejecución de la obra, pero sin contar con residente, inspector, tampoco con la maquinaria, con los equipos necesarios, además de no contar con el respectivo cuaderno de obra. Asimismo, se otorgaron conformidades a los servicios que no se habían ejecutado, ¿no? Se encuentra parcialmente ejecutados o fueron ejecutados sin cumplir con las especificaciones técnicas. Situaciones que son, llamémosle así, en promedio, algunos aspectos recurrentes en la ejecución de obras por eliminación directa, ya sea por falta de presupuesto, ya sea porque nunca tuvieron el presupuesto completo para poder financiar la totalidad de la obra, tuvieron que sufrir paralizaciones, tuvieron que sufrir incrementos de costos en mano de obra, situaciones que debemos tener bastante en consideración para poder fortalecer mucho el control. Y no me refiero al control gubernamental, me refiero al control que la misma entidad debería efectivizar para garantizar que la obra se culmine, que la obra entre en funcionamiento. Y eso hace referencia a las actividades que debe hacer la misma entidad por parte de sus funcionarios y servidores, lo que llamamos control interno. Algunos aspectos generales que debemos tener en cuenta. Mencionábamos algunas deficiencias de las obras por eliminación directa, pero también debemos tener en cuenta algunos aspectos como la economía. No se trata de comprar bonito, bueno y barato. No se trata de comprar el de menor precio. La economía, tal como lo podemos ver, influye en algunos otros aspectos, porque son acciones que se adopten durante la ejecución de las obras por administración directa que deben privilegiar la mejor combinación entre costo y calidad. Ojo, la mejor combinación entre costo y calidad. En ninguna parte, mucho menos en la directiva, se hace mención que se compre lo más barato o el de menor precio. Debemos atender esta situación de economía, de transparencia que hemos ya mencionado, de eficiencia, porque debemos tener en cuenta que todos los procesos, procedimientos, decisiones que se realicen o adopten los funcionarios y servidores públicos respecto a la ejecución de las obras por administración directa deben estar orientadas a maximizar el adecuado uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines de la obra a ejecutar. También debemos tener en cuenta la moralidad, es decir, debemos estar en el marco de honradez, veracidad, equidad y probidad. Por último, debemos tener en cuenta siempre la orientación a resultados. Las entidades realizan intervenciones públicas para resolver un problema público o de gestión interna y evalúan sus resultados para mejorar sus bienes, servicios y regulaciones. Tenemos el objetivo de la directiva, la finalidad y el alcance. Es por eso que en muchas de las participaciones que hemos tenido en los talleres de trabajo con otras entidades, debemos tener en claro estos tres aspectos. El objetivo de la directiva número 017-2023 es
la de establecer el proceso de ejecución de las obras por eliminación directa. Debemos tener en claro ello, ¿no? El proceso de ejecución. También debemos tener en cuenta que lo que se busca es una calidad, costo y oportunidad. Y la finalidad es tener en cuenta la celeridad, transparencia y un adecuado control gubernamental. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de celeridad, no involucra que se haga rápido o lo más fácil, incluso contraviniendo el marco normativo. Lo que involucra es que se haga de manera ágil, de manera dinámica, buscando el logro de objetivos, buscando la eficiencia, buscando la economía, buscando la transparencia. Y el alcance, y aquí vamos a atender quizás algunas consultas que se vienen desarrollando en este momento, es para todos los pliegos del gobierno regional, nacional y local, para las entidades de tratamiento empresarial, para las empresas bajo FONAFE, ¿no? Los fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Había una consulta que si eran para los IOAR. Sí, también para los IOAR que tengan tratamiento de obra. Y es importante señalar también que no están comprendidas en el alcance de la presente directiva la ejecución de proyectos o programas sociales. Sin embargo, se tiene en cuenta también lo siguiente. No se toma en consideración o no se comprenden este tipo de proyectos sociales siempre y cuando éstas no tengan infraestructura física. Pero si hubieran proyectos o programas sociales con infraestructura física que se ajusten a la definición de obra que está establecido en nuestra directiva, sí podríamos, llamémosla así, aplicarle o estar sujetas a la directiva número 017, solo en el sentido que se cuente con ejecución de infraestructura física. Para ello, se ha establecido en la directiva 3 categorías para, llamémosle así, los tipos de obra que se van a ejecutar por eliminación directa. Y todas ellas basadas en el costo del expediente técnico. Si una obra cuyo expediente técnico tiene un costo hasta 5 millones de soles, esta será una categoría A. En esta categoría A también están comprendidas aquellos proyectos u obras que se desarrollen en la zona Brain, por ejemplo. Debemos tener ello en cuenta. La categoría B, aquellos que se desarrollen entre un costo de 5 hasta 10 millones de soles, y la categoría C, mayores a 10 millones de soles. Entre A y B podemos señalar que son diversas gobiernos locales a nivel distrital, por ejemplo, en su gran mayoría, que tienen ese tipo de categorías en su gran mayoría. Las de categoría C están en algunas municipalidades provinciales a nivel nacional, en varios gobiernos regionales, sobre todo en la zona sur del país, así como también otras unidades ejecutoras que dependen del gobierno regional, que están por encima incluso de los 50, 80 o 100 millones de soles y se vienen desarrollando a través de las obras por administración directa. Es importante señalar también que el expediente técnico que va a usarse o va a contar para este tipo de ejecución de obras es lo usual que venimos desarrollando hasta la fecha, con el agregado siguiente. Va a contar con una memoria descriptiva, diseños de ingeniería, especificaciones técnicas, estudios básicos, memorias de cálculo y demás. Pero se está agregando desde el literal J, calendario de adquisición de materiales, que también normalmente lo solemos incluir dentro de los documentos de un expediente técnico de obra, y también el calendario de utilización de equipos y maquinarias, así como el calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada. Estos dos últimos, al menos, van a establecer que voy a tener cronogramas distintos para también controlar la utilización, obviamente, de otros insumos. No solamente el de materiales, que normalmente lo solemos colocar o incluir dentro de la documentación de un expediente técnico de obra, sino también debemos tener en cuenta lo siguiente. Se debe controlar lo que es el uso de la mano de obra a lo largo de la ejecución de la obra misma, así como los equipos y maquinarias.
Con ello se pretende establecer un adecuado control, un adecuado seguimiento y sobre todo que de manera oportuna se pueda solicitar o programar el uso de estas maquinarias o estos insumos o la mano de obra establecida. Por último, es importante lo que está en negrita, el presupuesto analítico de la obra por específicas de gasto y componente presupuestal. Debemos tener en cuenta que, si bien es cierto, tenemos un presupuesto de obra, tenemos un listado de insumos donde podríamos establecer cuánto vamos a gastar en mano de obra, en materiales, en equipos y maquinarias. Este aspecto puede ser también trasladado a colocarlo, registrarlo a través de un presupuesto analítico, que es un desarrollo más contable, más presupuestal, que va a ser muy importante cuando hagamos la ejecución de la obra, porque vamos a tener quizás que hacer alguna modificación, pero esta modificación, como una tratativa similar a lo que es un adicional de obra o a una ampliación de plazo, puede ocasionar mayores gastos y tenemos que solicitar algunas modificaciones justamente en principio a nivel presupuestal, y el nivel presupuestal se maneja a través de del presupuesto analítico por específica de gastos. También resulta importante señalar lo siguiente. Tenemos muchos expedientes técnicos. ¿Qué pasa con los expedientes técnicos que se aprueben a partir del 1 de junio, cuando ya está en vigencia la directiva número 017? Va a contemplar sí o sí lo señalado en el numeral 6.4 de la directiva que tenemos aquí a la vista. Pero también, ¿qué pasa con aquellos expedientes que en este momento, 9 de mayo, estamos aprobando? O que se aprueben antes. La entidad, en principio, ese expediente se aprueba con la 095, con la resolución de Contraloría 095-88, es decir, con la normativa actual y vigente todavía, pero va a tener que tomarse en cuenta la evaluación propia que realiza la entidad de hacer alguna precisión al respecto. Pero sí están obligados a contar con esta estructura aquellos expedientes que se aprueben en la vigencia de la directiva número 017. ¿Qué puede pasar con aquellos expedientes técnicos que normalmente ya los tengo en cartera o ya los tengo en un banco de estudios, ¿no? Pues en principio, estas tienen que actualizarse. Por ejemplo, cuando un expediente técnico tiene una antigüedad mayor de 3 años, cuando hablamos de proyectos de inversión, estas deben ser actualizadas, verificadas no solamente en cuanto a precio, también en cuanto a metas. Recuerden, lo que es la programación multianual se realiza cada 3 años y el cierre de brechas de infraestructura también debería evaluarse en ese determinado periodo. Es por eso que expedientes mayores de 3 años debe evaluarse su contenido y actualizar, quizás metas, procedimientos constructivos o también modificar o incluir algún nuevo proceso constructivo de ser el caso. De igual manera, cuando el expediente técnico tiene una antigüedad mayor, en este caso de los IOR, mayor a 1 año, sí también tiene que actualizarse en los casos de IOR. Cuando el expediente técnico debemos tener en cuenta que sus costos o su presupuesto de obra no debe tener una antigüedad mayor a los 9 meses, justamente para agilizar el proceso de las contrataciones de bienes y servicios. ¿Qué otras situaciones debemos tener en consideración? Debemos tener en consideración también cómo debe funcionar los órganos y unidades orgánicas de las entidades. Debemos tener en cuenta, y es un poco dinamizando la estructura organizacional, que no es ajena a lo que se viene desarrollando usualmente, en lo que consigna lo siguiente: planificar, programar, ejecutar y supervisar. No necesariamente es esa secuencia lógica, esa secuencia debe ser en estos tiempos actuales dinámica, ¿no?, y oportuna. Entonces, el proceso de la ejecución de las obras por eliminación directa hasta su culminación y liquidación debe estar orientado en ese sentido de la planificación, la programación, la ejecución y la supervisión. Para ello debo contar con independencia, separación de funciones, coherencia entre asignación de competencia, rendición de cuentas. No debe haber duplicidad, debe haber coordinación y otros criterios o reglas establecidas que los podría señalar la entidad
porque la entidad puede tener o tiene la facultad de complementar esta directiva con algún lineamiento interno, de ser el caso, siempre y cuando este lineamiento o este complemento de normativa o directriz puede tener ya acotada la realidad de la entidad, ¿no? Es muy importante señalar que se establece el uso del modelado BIM, sobre todo en obras mayores a 10 millones. Muchas de las obras que se paralizan y obras importantes suceden en algunos de los casos porque se ejecutan en propiedad de terreno de terceros, se ejecutan cuando no se tiene el total disponibilidad del terreno, se ejecutan y tienen limitaciones en las interferencias, no te tiene totalmente habilitado el terreno para poder proyectar o ejecutar la obra en sí. Es por eso que se establece que para proyectos mayores a 10 millones tengan el modelado BIM, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los aspectos quizás mínimos que necesitemos para establecer ello. En principio, la visualización 3D. Y eso se da como parte de la elaboración del expediente técnico y también lo que involucra la detección de interferencias e incompatibilidades. Resulta bastante interesante la aplicación del modelamiento, del modelado BIM, toda vez que, hablando ya de una metodología específicamente, esta se viene incorporando a nuestro país desde fines del 2018. Quedó suspendida por problemática del COVID, sin embargo, actualmente tiene muchos avances para poder ser aplicado. Resultará muy importante también que la entidad evalúe la posibilidad, y va a depender obviamente de su capacidad instalada que tenga, de ya estar aplicando en sí la metodología. Sin embargo, para este tipo de obras por mención directa, al menos la directiva está considerando dos aspectos mínimos por ahora, ¿no? Pero nuevamente reitero, la importancia de la metodología BIM va a ser considerada en costo-beneficio para la entidad, en cuántas ventajas me genere para la ejecución de proyectos de inversión, también en si tengo o no tengo la capacidad o cuánto tiempo voy a demorarme para incorporar dicha metodología a los servicios que brinda mi entidad. Va a ser muy importante este cambio que se realice, que no, como vuelvo a repetir, ya viene el 2018 y está haciendo cambios bastante significativos de manera paulatina. Un área importantísima, ¿no? Un área importantísima que es unas situaciones que venimos coordinando o atendiendo para precisar. La Oficina de Obras por Administración Directa. En principio, es la encargada de dirigir, planificar, organizar y administrar la ejecución de las obras públicas. Ojo, dirigir, planificar, organizar y administrar. Aquí esta unidad orgánica de la entidad que debemos tener en cuenta lo siguiente. No necesariamente, ojo con esto, se tiene que crear una nueva unidad orgánica, una nueva área, ¿no? Va a tener que ser evaluado ello por la entidad porque lo que sí se establece en la directiva es que la unidad orgánica de la entidad que asuma estas funciones, en principio debe ser la unidad ejecutora de inversiones, porque todas las entidades públicas tienen una unidad ejecutora de inversiones, llámese gerencia de infraestructura, dirección de desarrollo urbano, dirección de obras. Va a depender mucho de qué denominación tiene en la entidad la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, esta unidad ejecutora de inversiones va a desarrollar o va a encargar a un conjunto o a unos profesionales como parte de la Oficina de Obras por Eliminación Directa. Paulatinamente vayan viendo las ventajas y logros obtenidos, puede darse el caso que se gestione una, una nueva unidad orgánica, dependiendo obviamente, nuevamente reitero, de de la practicidad o de la normatividad que tenga pues la entidad para efectivizar ello. Por lo pronto, es la unidad ejecutora de inversiones quien asume o debe asumir esta oficina de obras por inversión directa. Ahora bien, acá debemos tener un responsable quien tendrá funciones que se detallan en el numeral 6.7
funciones desde la administración propia de la obra, funciones desde la verificación del accionar del residente y el inspector o supervisor, funciones desde el apoyo del abastecimiento de materiales y una serie de situaciones que van a ser muy interesantes porque se están estableciendo también funciones y a la par podrían ya o podríamos estar hablando de que va a asumir responsabilidades. Un aspecto también importante en esta directiva es el uso de personal clave. Los que hemos desarrollado o hemos sido partícipes de una ejecución de obra como residentes, como asistentes de obra, pues muchas veces el residente de obra hace de todo, o hacía, ¿no? Con la normativa, esto va a cambiar porque vas a tener un grupo, un personal clave que te va a dar el soporte necesario justamente para garantizar la ejecución de la obra en costo, oportunidad y calidad. Para ello debemos tener en cuenta que personal clave podemos considerarlo de la siguiente manera: al residente de obra, supervisor o inspector, administrador de obra, ingeniero SOMA o de seguridad, ingeniero de calidad, asistente de obra y almacenero. También se puede incrementar algún otro profesional. De repente, por la naturaleza de la obra, necesitamos un especialista o un experto, se va a poder hacer su contratación o su designación de ser el caso. Pero para ello se tienen algunos requisitos. Por ejemplo, desde el residente de obra hasta el ingeniero de calidad tienen que estar colegiados y habilitados. Para ello se exige también una experiencia mínima en años, tanto en el sector público como una experiencia específica. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, para el residente de obra no necesariamente puede estar en el sector público, pero sí debe tener experiencia específica como residente de obra o como inspector o supervisor. Por ejemplo, para el residente, para una categoría A, recuerden, son obras menores a 5 millones de soles, debe tener 2 años de experiencia como residente. De igual manera, en categoría B, 5 años y en la categoría C, de 8 años. Muchos dirán, pero ¿por qué esa cantidad de horas? Perdón, de experiencia, años. En principio, porque lo que se pretende garantizar nuevamente es la calidad, el costo y la oportunidad de las obras. Necesitamos contar con profesionales de experiencia que garanticen mínimamente que la obra sea culminada en plazos razonables, costos razonables, con la adecuada calidad que garanticen, reitero, con la finalidad pública y en el funcionamiento de las mismas, ¿no? En el caso de igual manera, en el caso del supervisor, la experiencia como residente, inspector o supervisor obligatorio para obras equivalentes a que la ley del presupuesto del sector público para cada año fiscal. Muy bien, siempre salen consultas como las siguientes, ¿no? El asistente técnico de obra. ¿En qué momento, porque acá se pide bachillero titulado, puedes subir o ascender como residente de obra? Debemos tener en cuenta dos aspectos. Hace un momento veíamos, lamentablemente, una cantidad en obras, más del 50% a nivel nacional, que se encuentran paralizadas. Que regularmente el profesional joven, saliente, egresado de las universidades, buscan específicamente hacer residencia en obras por administración directa. Es una realidad latente. En muchas de nuestras entidades, gobierno regional, gobierno provincial, podemos advertir profesionales jóvenes, ¿no?, que están haciendo prácticas y empiezan a trabajar en dichas entidades. No obstante, también debemos tener en claro que muchas de las deficiencias devienen también de manera casi directa de la experiencia que tenga el profesional. Entonces, se está planteando la experiencia significativa del residente de obra para garantizar lo que es la finalidad de la ejecución de una obra. Posiblemente, a través de los resultados que se vayan orientando con la aplicación de la normativa, puede darse el caso de generar alguna particularidad con el asistente técnico de la obra. Por lo pronto, se tiene definido que a partir el residente de una obra tipo A, que es la categoría de obras de menor monto,
tenga que tener 2 años de experiencia, ojo con esto, en residencia de obras. Entonces, cuando hablemos de una obra pública, debemos tener en cuenta la aplicación del InvierTP. La gran mayoría de veces, una obra pública va de la mano con un proyecto de inversión. Y así vaya con un IOAR, debemos tener en cuenta que toda inversión, ¿no?, va a desarrollarse a la efectiva prestación de servicios y a la provisión de infraestructura. Y netamente va a desarrollarse al cierre de brechas de infraestructura. Es por eso que el marco normativo del InvierTP resulta bastante aplicable también, no solamente en la fase de desarrollo de la formulación y evaluación del proyecto o en la elaboración del expediente técnico, sino también va a marcar la pauta durante la ejecución, ¿no? Debemos tener en cuenta estas líneas o principios rectores del InvierTP también para asegurar, por así decirlo, la concepción de una obra por inversión directa. En principio, el cierre de brechas que mencionábamos, la infraestructura debe ser de tal manera efectuada o ejecutada que brinde a servicios públicos o dé acceso a los servicios públicos. Debe estar orientada a lo que es el planeamiento estratégico, ¿no? Se vinculan los objetivos nacionales, regionales, locales, y asignación multianual de fondos públicos. Asimismo, en el enfoque territorial, la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura. El impacto. Debemos tener en cuenta que debemos revertir la situación actual de las obras por eliminación directa. Muchas de las obras se encuentran paralizadas, no culminadas. Se tiene mucha incertidumbre de cuánto realmente es el gasto efectuado en esa obra pública ejecutada por eliminación directa. Entonces, el impacto que se pretende a través de los principios rectores del Invierte, ¿no?, es que los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Bajo esa perspectiva de lo que hemos conversado hasta ahora, resulta importante y válido contar con profesionales de experiencia. Sí, es importante que tengamos un mercado laboral para profesionales jóvenes, efectivamente. Tenemos el espacio en esta directiva de lo que es asistente, pero es importante garantizar el cierre de brechas, el planeamiento estratégico, el enfoque territorial y el impacto respectivo, porque bajo el entendido de que es el bien común para nuestro país o para nuestra población en el país. La previsión, recursos para su ejecución y una adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. Situaciones que también debemos tener en cuenta cuando programemos o estemos idealizando la ejecución de obras por mención directa. Una de las grandes problemáticas es justamente que no se cuenta con todo el financiamiento y se desconoce cómo voy a contar con mayor financiamiento. Empezamos con un pequeño saldo de presupuesto y pretendemos hacer obras de 60 millones o de 10 o de 5 cuando no tengo ni la mitad. Y de repente confiamos en el detalle de hacer gestión adecuada para conseguir mayor financiamiento y culminar la obra, pero a veces ello no sucede. Resultado de ello, las estadísticas sobre respecto a las obras por inversión directa. Y la transparencia debe promover la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Un detalle importante, la directiva actual, o perdón, la que va a entrar en vigencia a partir del 1 de junio, pretende regular el marco normativo para las obras por inversión directa, ¿correcto? Pero no señala y no pretende señalar en ningún aspecto que las obras por mención directa se tengan mayor problemática que las de contrata, por ejemplo. Ambas tienen su propia problemática. En este caso, la directiva lo que pretende es establecer un marco regulador que minimicen esos riesgos o esas deficiencias que se vienen dando en las obras por mención directa. También es importante señalar esta fase o ciclos de inversión que debemos tener en cuenta cuando estemos idealizando, programando y ejecutando las obras por inversión directa, ¿no? Es importante, es importante establecer, por ejemplo, en la programación, señalar o priorizar proyectos que realmente sirvan para el cierre de brechas de infraestructura, que tenga criterios de priorización y beneficios, sobre todo a la población beneficiaria. Que la formulación y la evaluación
cuente pues con una declaratoria de viabilidad y donde se asuma la responsabilidad por el diseño y los costos. Que se haga la ejecución, donde se identifica mejor al órgano ejecutor, que es la unidad de ejecución de inversiones. Por último, el funcionamiento. Se garantiza partidas presupuestales y se establecen incentivos para evaluar lo ejecutado. Debemos tener en cuenta que nuestro ciclo de inversión también debe reflejarse en una programación o ejecución de obra por misión directa, considerando siempre al final el funcionamiento respectivo. El logro importante de las obras por misión directa es que éstas funcionen y sean utilizadas. Un aspecto adicional al INVIERTE-P y no menos importante es la contratación de bienes y servicios. La ley de contrataciones a través de la ley 3225. Tenemos una que ya está siendo aprobada y muy pronto, imagino, va a tener ya la vigencia correspondiente, pero ello no quita que bajo ese marco regulador de las contrataciones del Estado se va a efectuar la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de obras por administración directa. Debemos tener en cuenta que los bienes son los objetos que requieren una entidad para el desarrollo de sus actividades. En este caso, para efectos de lo que es obras para administración directa, tenemos que estos bienes son los materiales propiamente dichos, que requiere la obra para que pueda ejecutarse, para que pueda desarrollar y en el cumplimiento de lo que es costo, plazo y oportunidad. El suministro es la entrega periódica de bienes requeridos por una entidad. Esto de suministro normalmente sucede, por ejemplo, cuando pedimos el cemento de la obra, ¿no? Establecemos dentro de nuestros términos de referencia un cronograma de entrega, de tal manera de que se hace una contratación o una prestación o suministro, donde establecemos una cierta cantidad en un determinado periodo, hace la entrega solicitada, hacemos el pago correspondiente y así paulatinamente bajo una programación nuevamente, en beneficio de la ejecución adecuada de la obra en el control de plazos. Por último, el servicio es una actividad o labor que requiere una entidad. En este caso va a ser pues una alquiler de maquinaria, por ejemplo, que requiere la obra para el desarrollo de sus actividades. Se clasifican en servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. Aquí tenemos lo que viene desarrollándose en lo que es el proceso de la contratación clásica, ¿no? La planificación y actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual propiamente dicha. Es muy importante que cuando se establezca el requerimiento, por ejemplo, en lo que es la planificación y actuaciones preparatorias, se tenga claramente definido qué es lo que se va a contratar, cuáles son sus características, cómo va a ser su entrega, si hay una programación establecida y demás. También debemos tener en cuenta algunos de procesos de selección, como quién es el que realiza, que es el órgano encargado de las controles, o el comité de selección, que son parte de la entidad. Debemos tener en cuenta algunos tipos de, de procesos, como la contratación directa, la comparación de precios, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, la licitación pública, concurso público y selección de consultores individuales. Estos son los montos del año 2024 o son topes para cada procedimiento de selección. Nos va a interesar bastante lo que implica, pues, servicios y bienes, ¿no? Si pueden darse cuenta, tengo aquí, por ejemplo, una subasta inversa electrónica menor a 41.200, una comparación de precios entre 41.200 hasta 77.250. De la misma manera, servicios en general. Puedo también tener consultorías en general, ¿no? Una selección de consultores individuales entre 41.000 a 60.000. Habrá que evaluar la pertinencia, por ejemplo, en algún momento, si bien es cierto, dependerá del costo de la obra, se va a contar con el inspector supervisor, perdón. La contratación se torna obligatoria de la supervisión o la contratación de la supervisión se torna obligatoria cuando ésta supere los 4.300.000 o cuando la obra supere los 4.300.000. Entonces ahí tengo que ver qué o cómo voy a contratar a la supervisión. Digo, estamos hablando de ideas sueltas, hacer una selección de consultores individuales de ser el caso, o
perdón, basándonos siempre en lo que es la consultoría de obras, teniendo esos procesos de selección que se muestran en la pantalla. Entremos ahora a lo que es la aprobación y preparación de la ejecución de una obra por administración directa. No perdamos de vista esta presentación, porque aquí vemos lo siguiente: la aprobación del expediente técnico, ¿no? Tenemos el expediente técnico aprobado y el modelado BIM en el caso de aquellas obras cuyo costo de expediente técnico, presupuesto de expediente técnico, esté por encima de los 10 millones de soles. Sin embargo, vamos a tener lo siguiente: la aprobación de la ejecución de las obras por administración directa. Debemos tener en cuenta lo siguiente: cuando hablemos de la aprobación de la ejecución, estamos hablando en la aprobación o pretender demostrar a todos que la entidad tiene la capacidad técnica administrativa para desarrollar esta modalidad de ejecución. Para ello, va a formular un informe técnico, legal y presupuestario. Obviamente, el informe técnico lo va a hacer la oficina encargada, que es en este caso la oficina de administración directa. El informe legal va a estar a cargo del área jurídica o legal respectiva de la entidad, y el presupuestario a través del área de presupuesto y planeamiento, de ser el caso. Ahora bien, estos tres informes, los tres tienen que llegar a una conformidad y a una validación de que los recursos con los que cuenta la entidad sí son suficientes y están o cuentan con ello para hacer una obra por mención directa. Solo así se procede a la aprobación por ejecutar las obras por eliminación directa. Vamos a ver más al respecto. Se señala: ¿por qué se requiere una aprobación previa de la modalidad de ejecución presupuestaria directa? Antes de ello, debo señalar lo siguiente: tengamos en cuenta que el expediente técnico se ha aprobado con resolución. De repente ese expediente técnico señala en alguna parte de su memoria descriptiva que va a ser desarrollada por eliminación directa. Ha sido revisada, previa aprobación, obviamente. Sin embargo, también es importante que, para demostrar que tengo la capacidad técnica administrativa para este tipo de obras, pues realice una serie de situaciones sustentados en un informe técnico, legal y presupuestario. Debemos tener en cuenta los antecedentes que hemos visto: las obras paralizadas, algunos mayores gastos o costos que se vienen realizando en este tipo de obras, por lo cual deben ser consideradas como lecciones aprendidas. Deben ser consideradas también como situaciones que no deberían volver a suceder, en garantía, pues, de lo que señaló el INVIERTE, por ejemplo, en garantía de lograr la finalidad pública necesaria en beneficio de la población, reitero, beneficiaria de ese proyecto. Entonces, como esos aspectos son limitantes, llámese también la disponibilidad del terreno o que tenga interferencias, se lleva a la necesidad de requerir información previa a la decisión de ejecutar, y esta información realmente debe ser confiable, debe ser actualizada y debe desarrollarse para cada tipo de obra. Cada obra va a tener que contar con ese sustento de estos tres informes. Y ojo con ello, debe entenderse en claro lo siguiente: los tres informes deben ser dados en conformidad, o deben ser validados, o deben ser, o declararse, o contar con la validez de sus funcionarios que van a suscribir y refrendar, obviamente. Ah, Si uno de ellos, si uno de ellos suscribe y no valida y no da conformidad, esa obra no se va a poder desarrollar por administración directa. ¿En qué momento se realiza la aprobación de la ejecución de una obra pública por administración directa? Se realiza después de la aprobación del expediente técnico. ¿En qué consiste la fase de aprobación? Debemos tener en cuenta que aquí se verifica si la entidad cumple los requisitos que indica la directiva, ¿no? Hemos hablado de los tres informes. Es netamente y en específico, o en resumen, demostrar que la entidad técnica, legal y presupuestal sí puede realizar esta obra o este tipo de obras.
Con ello, se va a tener mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad. Va a haber un procedimiento o procesos más céleres y con mayor transparencia inclusive, ¿no? Y con ello también se pretende reducir el riesgo de paralizaciones, ya sea por deficiencia en el expediente técnico o también por falta de presupuesto. Debemos tener en cuenta que la Oficina de Administración Directa también revisa el expediente técnico nuevamente. Ya van dos, señores, tomemos en cuenta ello. Uno, una primera revisión, por así decirlo, es previo a su aprobación con resolución de la entidad. Dos, o segunda revisión en el informe técnico a cargo de la Oficina de Administración Directa. Para ello se tienen algunos aspectos que están en la parte derecha de la diapositiva y que podemos ver lo siguiente. Que la obra que se pretende ejecutar por esta modalidad responda a las prioridades de los planes de desarrollo de la entidad. Si la entidad pertenece a la SNP-MGI, la obra debe contar con la viabilidad o aprobación en el marco del referido sistema administrativo. Que el expediente técnico esté aprobado por la instancia correspondiente. Que se cuente con profesionales técnicos y personal administrativo necesario para ejecutar la obra. Tener la propiedad o alguna modalidad legal, disponibilidad y libre acceso al terreno. Que se cuente con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado, permiso de servidumbre, así como autorizaciones y licencias necesarias. Que se cuente con el programa de ejecución de la obra, tener el calendario de requerimientos de la contratación de mano de obra. ¿Qué se pretende con cada uno de los informes? Primero, si hablamos del informe administrativo, perdón, técnico a cargo de la Oficina de Administración Directa, vamos a establecer si tengo residente, supervisor al cual pueda designar, y si no lo tengo, voy a proceder con la contratación o solicitar su contratación, de ser el caso. También debo señalar si cuento, por ejemplo, con material sobrante que pueda ser utilizado, si tengo algún personal técnico o administrativo, llámese almacenero, guardián, en fin. Voy a hacer mi diagnóstico en la parte técnica que me permita decir si cumplo, si puedo hacer obra por conexión directa. De igual manera, en la parte legal voy a tener que tener en claro si cuento con las autorizaciones respectivas para su ejecución, si tengo disponibilidad de terreno, y en la parte presupuestal si cuento con financiamiento. Se entiende y es comprensible que no todas las obras tengan pues el financiamiento al 100%, pero sí se debe garantizar al menos la certificación presupuestal o la previsión presupuestal, de ser el caso. O cuál es la estrategia a seguir para que se empiece con un mínimo porcentaje o con un porcentaje menor del presupuesto, pero que se señale cuál va a ser la estrategia a seguir para lograr el financiamiento final para el logro de la culminación de la obra. Cuando hablemos de elaboración del informe técnico, tenemos el anexo número 7. Aquí se revisan los planes de desarrollo de la entidad, se revisa o se tiene en cuenta la viabilidad de la inversión, se revisa el expediente técnico, se verifica la capacidad técnica de la entidad, se hace visita del terreno para su comprobación física. Yo los invito, señores, a revisar el anexo 1 también referidas. Veo algunas consultas sobre lo que es el expediente técnico. Efectivamente, en principio, el expediente técnico utiliza los costos del régimen de construcción civil y está separado bajo esas categorías, ¿no? Capataz, operario, oficial, peón. Y es algo que se hace usualmente. Sin embargo, también somos conocedores, algunas regiones como Madre de Dios, por ejemplo, presenta, presenta ciertas tarifas o ya tienen una lista tarifaria aprobada, ¿no? Va a depender mucho que se autorice el uso de esa escala salarial particular y es el titular quien va a tener que aprobar y obviamente decisión del Consejo Regional o municipal, dependiendo del tipo de gobierno, que apruebe el uso de esa escala salarial bajo responsabilidad. Pero en esencia se debería respetar y considerar los aspectos de costos de construcción civil cuando hablemos de mano de obra. Hemos hablado del informe legal, tenemos el anexo número 8, asimismo el informe
del presupuestario o presupuestal, el anexo número 9, donde podemos hacer mención lo siguiente: debe validar que se cuenta con los recursos presupuestarios disponibles o proyectados según el calendario de avance de obra valorizado. Muy bien, hemos hecho la aprobación de la ejecución, que se basa netamente en los 3 informes. Ahora vamos a entrar a la preparación. Para la preparación, hemos señalado que lo primero que se hace es designar o contratar al residente, luego al inspector o supervisor. Luego estos 2 profesionales revisan nuevamente, se dan cuenta, es una tercera revisión, y evalúan el expediente técnico. Considerando, o se considera a través de la directiva, que estas eh, posibles 3 revisiones que hemos visto hasta ahora, se garantiza pues la reducción de todo riesgo, o minimiza el riesgo de tener alguna deficiencia, ¿no? Debemos tener en cuenta que en esta revisión también el residente y supervisor toman la siguiente decisión. Si de la revisión advierten que se tienen deficiencias mayores al 15% del costo de la obra, pues ese expediente tiene que volver a ser formulado o reformulado. Si es menor, puede continuarse con la ejecución o el inicio de la obra, previa modificación durante la ejecución de la obra, de ser el caso. Y también en la preparación se hace requerimiento de bienes y servicios de acuerdo al calendario de adquisiciones. ¿Qué se pretende con ello? Que la obra se inicie con material en cancha mínimamente. Aquí les voy a presentar un esquema donde, una vez aprobado el expediente técnico de obra como primer punto, el segundo paso es la aprobación de la modalidad donde se hacen los 3 tipos de informe. Ahí se establece si se designa, si es que se cuenta personal técnico, se puede designar, pero si no cuento con ello, paso a contratar a un residente, ¿no? Este residente, bajo esta lógica de que estoy contratando o designando, inicia su actividad. ¿Y cuánto tiempo tengo para designar o contratar a un residente? Tengo hasta 90 días, una vez aprobada la modalidad de ejecución por hora por administración directa. Ya tengo hasta 90 días. A partir de su designación o su inicio de actividad, el residente tiene 15 días para elaborar el informe de revisión del expediente técnico. Si todo está bien, ¿no? Tiene 15 días y lo pasa al inspector o al supervisor de obra, dependerá mucho del monto de la obra, le señalaba, para que dé su conformidad o también haga su revisión respectiva y lo traslada a la entidad. El inspector o supervisor tiene 7 días para hacer esa revisión, ¿no? 7 días, lo cual lo traslada para la opinión a la Oficina de Administración Directa, quien también tiene otros 7 días más para ir evaluando ello. Mientras tanto, mientras revisa el supervisor y la misma Oficina de Administración Directa, lo que se realiza es lo siguiente. Se tiene en consideración lo siguiente. Se debe evaluar también, por ejemplo, que el residente ya está solicitando o haciendo los requerimientos de los bienes y servicios. Está haciendo su plan de abastecimiento. Si hay alguna consulta sobre, por ejemplo, siempre ha habido, ¿la Contraloría tiene un modelo del plan de abastecimiento? No, no lo tiene. Pero recuerden que el plan de abastecimiento se desprende o sale de mi cronograma de adquisición de materiales en principio. Por eso recuerden, también hay un calendario de mano de obra, de uso de mano de obra y también del uso de equipo. Esos 3 documentos podrían facilitar para que el residente en principio y validado por el supervisor posteriormente pueda hacer su plan de abastecimiento, ¿no? De tal manera ello pasa. Reitero, en esa evaluación del expediente técnico, si hay deficiencias que superen el 15% del costo de la obra, esta tiene que ser reformulada. Ahora, ¿qué va a pasar si hay algún expediente, ojo con esto, de una situación bastante especializada, ¿no? Recuerden, ya estamos en una etapa que mi residente tiene ciertas experiencias. Normalmente,
o usualmente las obras complejas tienen mayor costo, usualmente. Pero ya estoy colocando profesionales de 2 mínimamente, de 4 y de 8 años de experiencia. Y ojo, profesionales con experiencia siendo residentes, ¿se dan cuenta? Que de repente es necesario contratar a un profesional especialista en estructuras o un personal en electromecánica. Puede hacerlo también como parte de la necesidad y la justificación necesaria, obviamente, pero que garantice justamente esa adecuada revisión. Bueno, les mencionaba que el residente realiza o va a desarrollar pues lo que es el plan de abastecimiento. Una vez que el inspector lo valida, también lo remiten a abastecimiento de la Oficina de Administración Directa para que hagan ya las adquisiciones. Y esos trámites de adquisiciones o contrataciones se tiene hasta 60 días. ¿Cuál es la intención? Que el residente y el supervisor mínimamente cuenten con su personal clave, una cantidad adecuada o programada de materiales o insumos necesarios para la ejecución. Es por eso que una vez que el residente, el inspector o la oficina de administración directa cuente con el plan de abastecimientos y se haga el requerimiento respectivo, se va a proceder a contabilizar hasta 60 días para iniciar la obra. Ojo con esto, hasta 60 días. Considerando obviamente ese plazo para el procedimiento de selección propiamente dicho. Sabemos de que a veces suceden algunas objeciones, algunas consultas a las bases, en fin, situaciones que podrían retrasar el normal desarrollo de una contratación. Sin embargo, se está estableciendo hasta 60 días. Pero no obstante, no solamente es que se tenga el material en cancha según lo que he contratado. Lo más importante es que se debe hacer un trámite oportuno del requerimiento de servicios y obras. Para eso se establece que el residente y el supervisor, en base a su plan de abastecimiento, debe requerir por lo menos el 80% de los insumos. Muchos dicen, pero es el 80% de los requerimientos. Efectivamente, si lo hablamos en costo, mis insumos que en acumulado alcancen pues el 80% del costo del proyecto. Requerimientos, ojo, no estamos diciendo que ya esté comprado o ya se tenga comprado o adquirido el 80% de los requerimientos. ¿Ya? De tal manera que le doy tiempo a lo que es el área de abastecimientos para poder justamente abastecernos de ese material. De igual manera, para obras mayores a 120 días, lo que cambian son los tiempos en la revisión. Recuerden, en las obras menores a 120, el residente tenía 15 días calendarios para la revisión. En obras mayores a 120 días, que normalmente son aquellas de categoría B y C, ¿no? Se tiene pues hasta 30 días para poder revisar el expediente técnico. Algunos dirán, es insuficiente. Podría ser, dependiendo muchas veces del profesional que se tenga. Si se dan cuenta, en la directiva se establecen procesos continuos, ¿no?, vinculados, donde lo que se pretende inicialmente es la verificación del expediente técnico y segundo, en este caso, contar con el personal, llamémosle así, que tenga mayor experiencia o que tenga la experiencia que garantice la ejecución de la obra. De igual manera, el supervisor tiene 10 días para validar la documentación presentada por el residente, la entidad también tiene 7 y se tiene hasta 60 días para poder iniciar el trámite de requerimiento y obviamente efectuar algún procedimiento o un procedimiento de selección que me permita contar con los materiales y poder iniciar la obra. Es importante, ¿qué es lo que debo en principio como residente tener en cuenta en mi plan de abastecimiento? Necesariamente mi personal. Un administrador de obra, porque es el que me va a apoyar en el seguimiento de las contrataciones, por ejemplo. Recuerden, hablábamos que antes, hasta ahora, por así decirlo, con la aplicación de la resolución de Contraloría 95-88, el residente era todo, hacía todo el trámite posible. Sí, se contaba con un personal técnico administrativo, un asistente técnico neto, ¿no?
Sin embargo, el que asumía la total responsabilidad era el residente. No deja de ser responsable en estos casos, pero también se involucran a profesionales como el administrador de obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, como una situación importante, dentro del plan de abastecimiento, considerar al personal, al administrador de obra, personal obrero, el almacenero, topógrafo y otro personal clave que amerite su necesidad de estar entre las primeras contrataciones e iniciar la obra. Material, suministro de madera y material para el cerco perimétrico, por ejemplo. Va a depender mucho de la organización y programación que realice el residente. Es por ello que era importante que el residente revise el expediente técnico. Muchas veces decimos, sí, pero ese es el informe de compatibilidad. Sí, podemos considerarlo como tal. Sin embargo, ¿qué hacemos normalmente? Nuestro informe de compatibilidad lo hacemos días previos al inicio de la obra o hasta durante el inicio de la obra o habiendo iniciado la obra. Recuerden, acá hay un tiempo anterior al inicio de la obra, ¿no? Donde se, donde se va a darle la responsabilidad, por así decirlo, al residente de hacer ello, ¿no? Nuevamente, y gracias por la consulta, los proyectos sociales que tengan infraestructura física, similar a una obra o bajo el concepto de obra, sí podría ser considerada en la norma. Si no lo tiene, no, señores. ¿Ya? Y así también puedo considerar equipos para excavaciones y demoliciones. Recuerden, solamente el residente, la oficina de administración directa, el supervisor, podrían distribuir de la mejor manera mi estrategia del procedimiento constructivo. Lo que tengo que tener en cuenta es que bajo esa estrategia o ese método de trabajo que voy a implementar para mi ejecución de obra, voy a tener que desarrollar mi plan de abastecimiento. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En los requerimientos, que hemos visto en la línea de tiempo, las fechas, pero vamos a volver a repetir que se debe elaborar requerimientos de los materiales hasta al menos o al menos hasta el 80%. Ojo, requerimientos, no confundamos de que se debe comprar para iniciar la obra el 80%, no. Es pedir o solicitar los requerimientos de bienes y servicios. Para el proceso de las contrataciones propiamente dicha, donde no está obviamente el residente, pero sí podría estar haciendo el seguimiento del administrador de obra o el personal de la oficina de administración directa, debemos tener en cuenta que la entidad tiene un plazo máximo de 60 días. Disculpa, está pasando una ambulancia. Ok. Tiene un plazo máximo de 60 días calendarios para realizar las adquisiciones o contrataciones correspondientes. Esos 60 días máximo va a depender mucho de la decisión de la entidad. ¿Puede esperar los 60 días? Sí puede. ¿Puede ser 40? También va a poder. Pero que lo que es importante es que se garantice material en cancha para iniciar la obra. Y si no pudiese, por algún factor, de repente es imperiosa la necesidad de iniciar la obra ya, entonces resulta importante tomar en consideración lo siguiente. Este último párrafo que está en naranja, señores, señala, estas deben ser suficientes al menos para permitir la ejecución de las partidas de obra por al menos los primeros 30 días. Con ello estamos señalando o debemos considerar lo siguiente, ¿no? Debemos señalar que si todavía no cuento o hay demoras en el suministro de todo lo que ha requerido, lo que tengo que garantizar es que tenga material o tenga bienes y servicios, al menos para los primeros 30 días de ejecución de la obra. Con ello puedo iniciar mi obra tranquilamente. Veamos ahora esta situación importante de la preparación de obra y el plan de abastecimiento. Les mencionaba de que va a haber una interrelación bastante importante con Infoobras. De tal manera de que en este momento y de manera usual, toda aquella entidad que realiza obras tiene pues un gestor de Infoobras, es a veces una sola persona, un usuario por cada entidad, pero ahora se va a tener en cuenta operadores de la oficina de administración directa, tanto el residente como el inspector y supervisor.
El residente va a tener quizás el rol de poder tener acceso a la obra de modo visual, ¿no? Para revisar, en fin. ¿Me confirma si se escucha? Y también, en el caso del supervisor inspector, se le va a dar el rol que va a poder registrar los datos que se soliciten en Infobras. Muy bien. Entonces, es importante porque el supervisor e inspector es quien va a efectuar el registro en Infobras, de tal manera de que va a haber un registro real, oportuno, transparente para cualquier persona que pueda tener acceso a Infobras, y también, porque recuerden, se inicia el registro del cuaderno de obra digital. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ejecución física de la obra. Mencionábamos que ya hemos hecho la preparación, ya hemos pedido materiales, quizás hemos iniciado la obra con un porcentaje mínimo de bienes y servicios o con un porcentaje que me permita ejecutar obra por lo menos en los primeros 30 días. De tal manera de que le doy 30 días, por así decirlo, al área de abastecimiento para que me siga abasteciendo de materiales previo procedimiento de selección, obviamente. En la ejecución física debemos tener en cuenta la entrega de terreno, la apertura del cuaderno de obra, la provisión de bienes y servicios, los informes de avance, informes de modificaciones significativas y no significativas. Estos informes de modificaciones significativas y no significativas son situaciones similares a lo que corresponderían a adicionales de obra o quizás mayores metrados. Recuerden que inicié la obra previa revisión del expediente técnico por parte del residente y en el mejor de los casos encontré deficiencias menores al 15%, pero esas deficiencias tengo que superarlas durante la ejecución y para ello voy a hacer uso de las deficiencias correspondientes que me van a dar paso a las modificaciones. Estas deficiencias tienen que ser superadas a través de las modificaciones durante la ejecución de la obra. Veamos, es importante señalar que el objetivo primordial, ¿no?, que es el funcionamiento, que funcione la finalidad pública de la obra, debe contar pues con tres aristas importantes: costo, calidad y tiempo, o también lo que denominamos oportunidad. Para ello, debo contar en el inicio de ejecución de obra también el saneamiento físico legal, la asignación presupuestal, la designación del residente, que lo he hecho con anterioridad, porque ellos son los que me han revisado pues la parte del expediente técnico y me han hecho el plan de abastecimiento de bienes y servicios, el presupuesto analítico aprobado, personal técnico, que debo contar con la capacidad administrativa, debo contar con un cuaderno de obra digital y físico, foliado y legalizado de corresponder. ¿Por qué señalamos físico? Porque va a haber situaciones excepcionales donde solo podrá contarse con el cuaderno de obra en físico, ¿no? Debemos tener en cuenta ello, ¿ya? Y con los cronogramas o calendario de obra actualizados. Recuerden, esta labor es situaciones similares a cualquier obra que se viene desarrollando y el profesional a cargo debe tener sus insumos técnicos de control, sus instrumentos técnicos de control, como lo es los cronogramas y calendarios de obra actualizados, ¿no? Hemos señalado que para el inicio de la obra tenemos una regla general que debemos haber pedido el 80% de los requerimientos de bienes y servicios contemplados en el plan de abastecimiento de la obra, y que las adquisiciones o contrataciones de bienes, servicios y personal sean suficientes para permitir la ejecución por lo menos en los primeros 30 días calendarios. Ahora bien, hay algunas consultas como dicen: ¿qué pasa, ingeniero, si pido mayor cantidad de materiales? En principio, deberías pedir lo que está en el expediente técnico. En principio, digo. ¿Por qué?
Recuerden que este expediente ha tenido 3 revisiones previas, a menos que en la última revisión se haya encontrado deficiencias que involucren, pues, un error en el metrado respectivo. Por eso ese error se pasa, perdón, esa revisión con el error, con la deficiencia advertida, menor al 15%, ¿no? Pasa a revisión de la inspección y a su vez, a la oficina de administración directa y podrían contemplar ya pedir algún cambio significativo, de ser el caso, en el plan de abastecimientos. Pero una vez realizado el plan de abastecimientos, que puede ser concordante al expediente técnico o que pueda tener los aspectos de mejora producto de la revisión del residente y supervisor, este abastecimiento tiene que ser el único instrumento con el cual yo solicite bienes o servicios. ¿Puedo pedir otra cosa adicional? No, siempre y cuando esté en el plan de abastecimiento, sí se puede requerir, si no, no se puede. Vamos a hablar del cuaderno digital de obras que ya está a puertas de aprobarse y estamos convencidos que al primero de junio va a estar habilitado, ¿no? Ya se están haciendo las últimas pruebas para verificación. Les mencionaba de que el gestor Infoobras crea los accesos para el operador, así como el cuaderno digital de obras por contrata está administrado por el OCE. Este cuaderno de obra está administrado por la Contraloría General de la República, pero vinculado al aplicativo o a la herramienta informática de Infoobras. Entonces, para iniciar con el registro se necesitan 5 pasos. Crea los accesos, crea los accesos para el operador en la oficina de administración directa en el sistema. El inspector o supervisor es la que gestiona la creación de accesos ante la oficina OAD. El operador OAD crea los accesos para el residente y el inspector. Y el operador OAD habilita el cuaderno de obra en el Infoobras para su registro por los responsables. Y el inspector o supervisor de obra registra oportunamente la información, registro mensual de avance físico de la obra por eliminación directa en Infoobras y registra en el cuaderno de obra digital. Antes de pasar a la siguiente parte, es importante señalar también lo siguiente. Recuerden, les mencionaba que las contrataciones deben darse en correspondencia con el plan de abastecimiento, ¿no? Y una de las características para el inicio es que pida el 80% de requerimientos para trámite de proceso de contratación y otra que tenga por lo menos el 30% para los primeros 30 días tenga material o insumos suficientes para ejecutar obra. Si se demora o no se demora el abastecimiento por situaciones distintas a las programadas, va a haber un deslinde de responsabilidades, definitivamente. Y van a tener y pueden hacer diferentes gestiones durante la ejecución para poder tener en cuenta nuevamente la finalidad, costo, plazo y calidad en las obras. Debemos tener en cuenta que es el residente que realiza el seguimiento de información, ¿ya? Y registra también el cuaderno de obra digital. Aquí vamos a poder advertir lo siguiente. El operador de la oficina de administración directa inicia sesión, en el caso de la habilitación del cuaderno de obra, para nuevas obras, recuerden ello, ingresa el módulo Mis obras e identifica la obra. Finalmente, el operador de la oficina de administración directa debe seleccionar la obra y darle clic en el botón Habilitar y completar la información solicitada. Si la obra no se encuentra registrada en el sistema, entonces registra los datos del primer formulario o ficha de datos generales de la obra y guarda la información. Si hay una obra nueva, se crea la obra a través del botón Nueva obra y se coloca pues el registro de los datos. Los responsables, llámese residente, supervisor o inspector, la primera vez que ingresen al cuaderno de obra digital deberán registrar una declaración jurada para el residente o inspector firmado digitalmente. Los responsables aperturan el cuaderno de obra digital, asiento de apertura. Registran y guardan los nuevos asientos correlativamente durante la ejecución de la obra. El registro del último asiento debe ser, o el asiento de cierre que conocemos todos, por parte del supervisor
perdón, el supervisor de obra o por el inspector de obra, dependiendo de qué profesional esté a cargo de la supervisión. Los responsables de obra inician el registro del cuaderno de obra en físico, cuando hablemos de obra en físico, legalizado solicitando previamente la autorización a la CGR para su uso. Luego de la autorización del uso del cuaderno de obra en físico por la CGR, los responsables aperturan el cuaderno de obra en físico en el sistema, un asiento de apertura. Elevan los registros en asientos regulares al cuaderno de obra digital en un plazo máximo de 5 días posteriores al cierre de cada mes que se desea registrar. Registro el último asiento del cierre del cuaderno de obra. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Estas son situaciones en las cuales voy a continuar con el cuaderno de obra en físico porque no tengo de repente internet en la zona, pero regularmente luego voy a incorporar el uso del cuaderno de obra digital con la documentación en física, sustentándolo o adjuntándola cada vez que haga el registro correspondiente, cada cierto periodo. Vamos a hablar de la provisión de bienes y servicios, ¿no? Es importante que el almacén cuente con la infraestructura y mecanismos de control necesarios. La Oficina de Control Patrimonial lleva a cabo o realiza el control logístico documentado. La Oficina de Administración Directa debe verificar la información proporcionada por el residente de obra. La Oficina de Administración de la entidad o la que haga sus veces lleva siempre el control financiero de la obra. Además, los materiales, insumos y equipos excedentes que queden al final de la obra deben ser entregados a la Oficina de Control Patrimonial de la entidad. ¿Qué pasa con los informes de valorización de obra, no? Debemos tener en cuenta que se formulan y consolidan diariamente por el residente de obra los metrados. Ojo con este aspecto. Se consolidan diariamente. Recuerden que el residente tiene personal técnico, tiene personal que puede dedicarse al seguimiento de metrados o al registro de metrados correspondiente, de tal manera de que facilite su control propiamente dicho y la transparencia en la información que remita a través del informe de valorización. Es así que en la presentación, el residente de obra, dentro de los 10 primeros días calendarios, de los 10 días calendarios posteriores al cierre del mes, presentará un informe mensual de los avances físicos y financieros y las ocurrencias de obra en el periodo informado. Debemos tener en cuenta que también deberá alcanzar la versión digital y escaneado para el expediente del proceso bajo responsabilidad administrativa. Debemos tener en cuenta que la valorización, ¿no?, está efectuado en principio por el residente de obra en el último día calendario de cada mes, debiendo consignar los metrados ejecutados en el cuaderno de obra mediante el asiento respectivo. Pero debemos tener en cuenta también que ello se debe verificar a través o debe ser verificado por el inspector o supervisor de obra. Para ello se constituirá en la obra y efectos de verificar la información consignada, deberá otorgar su conformidad con la anotación respectiva en el cuaderno de obra. Debemos tener en cuenta que el inspector o supervisor, en un plazo de 5 días calendario de recibido el informe mensual del residente, va a revisar y emite un informe al área de supervisión de la entidad, consignando, entre otros aspectos, lo siguiente. Tiene que emitir un pronunciamiento sobre el avance físico de la obra. Aquí va a hacer uso de algunos anexos que se tienen adjuntos a la directiva, donde va a definir quizás conformidad de algunos trabajos, el reporte del balance financiero de obra documentado, pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento del expediente técnico, la certificación y conformidad de los controles de calidad en la obra, la verificación del cumplimiento de impacto ambiental y las medidas de seguridad implementadas en la obra, comentarios referentes a la ejecución de la obra, sobre todo advertir si se tiene algún atraso mayor al 20% respecto a lo programado para poder tomar acciones o realizar acciones que adopten la superación de dicho atraso. Debemos tener en cuenta que en la valorización de obra, específicamente en el informe, se hace la presentación de las valorizaciones, pero estas serán presentadas a la dependencia pertinente de la entidad con el informe de conformidad correspondientes. Estas son mensuales. Las valorizaciones de las modificaciones, de ser si hubiera modificaciones, llámese adicionales, deductivos, mayores metrados y partidas nuevas, serán presentadas en cuadros distintos a la valorización principal.
Es algo similar a las obras por contrato principal y adicionales de obra, que se valorizan de manera separada, ¿no? Algo similar se efectúa en este caso para las obras por mención directa en su informe de valorización de obra. Solo se podrá o se procederá a ejecutar modificaciones cuando éste sea aprobado por el órgano competente de la entidad y previamente registrado en los aplicativos informáticos del SNP-MGI e Infoobras. ¿Qué debo tener en cuenta para el control de la calidad? Hablamos mucho del control de la calidad justamente en garantía de la calidad de la obra, pero se hace durante la ejecución de obra. Recuerden, nuevamente los invito a revisar los anexos 1, 2, 3 de la directiva, donde van a poder advertir que los controles de calidad, por ejemplo, se encuentran dentro de los costos operativos y pueden ser considerados desde la concepción del expediente técnico, de tal manera de que se efectivice o se materialice el control de calidad a través de diferentes ensayos necesarios según la naturaleza de la obra. Algo muy importante, si en el expediente técnico se consignan las pruebas de control de calidad, y sin embargo el residente y el inspector o supervisor deben realizar las respectivas pruebas de manera obligatoria en la etapa de la ejecución de la obra, contrastando con lo indicado en el expediente técnico, que me permita garantizar justamente los parámetros de calidad que se solicitan en el expediente técnico. En los informes mensuales del residente de obra y el inspector es obligatorio que se adjunten todas las pruebas y protocolos de control de calidad. Por último, si el resultado de las pruebas no hubiese sido satisfactorio, se tiene que volver a hacer. Ya va las funciones del supervisor residente respecto a algún trabajo que no cumple con los parámetros de calidad consignados en el expediente técnico. Recuerden que aquí se tienen funciones claras, pero también se identifican responsabilidades al respecto. Algunas modificaciones que se van a dar durante la ejecución física de la obra es aquella que represente pues modificación de alcance, costo y plazo, pero para ello debe contar con el sustento técnico, legal y presupuestario necesario y estar aprobado por el titular de la entidad. Para ello, menor del 50% del monto, debemos tener en cuenta que se tiene un plazo máximo de 10 días de comunicado por el residente o inspector. La Oficina de Administración Directa debe comunicar dicha situación a la Contraloría para el desarrollo del servicio de control gubernamental que corresponda. En otras palabras, cada vez que pase el 50% de alguna modificación significativa en el alcance y costo, estas deben ser comunicadas a la Contraloría para los servicios que correspondan, los servicios de control necesarios que correspondan ejecutar, y también se debe establecer el deslinde de responsabilidades que correspondan. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay un origen en deficiencias y errores en el expediente técnico o por aplicación de procesos constructivos inadecuados o por ineficiencia en la gestión de la obra? En el acto administrativo que apruebe la modificación, además se dispondrá las acciones correctivas que correspondan y el deslinde de responsabilidades. Ojo con esta parte. Se tienen que tomar las acciones correctivas, sí, pero si se identifica a un responsable técnico o administrativo que por su inacción u omisión o falta de diligencia contribuyó a que no funcione o haya procesos constitutivos inadecuados, va a tener que asumir la responsabilidad correspondiente. Ya la entidad efectuará la acción legal, administrativa que corresponda para subsanar y corregir o identificar la responsabilidad correspondiente, ¿no? Debemos tener en cuenta lo siguiente: la modificación significativa al expediente técnico. Entiéndase como cambios significativos lo siguiente: la variación neta de la modificación que supere el 15% del costo total del expediente técnico aprobado para el inicio de la ejecución física de la obra. Que las partidas que se plantean necesariamente tienen que modificar la ruta crítica del cronograma de obra o que contemple la elaboración de estudios adicionales de ingeniería. Estos dos aspectos son las que tenemos que tomar en consideración para poder establecer las modificaciones significativas. ¿Qué se tiene que hacer?, dirán algunos. En principio, se tiene que distribuir la labor de quién va a realizar el expediente técnico de esa modificación, cuánto va a ser el costo, tener la disponibilidad necesaria para ello e identificar nuevamente o realizar el deslinde de responsabilidades que correspondan. Porque recuerden, si pasa más del 15,
es porque en la revisión del expediente técnico, realizado hasta en 3 oportunidades, posiblemente alguien no efectuó la revisión oportuna. Puede darse el caso que por alguna situación imprevista o imprevisible, pues se genere también ese porcentaje. Aquí les presentamos algunos plazos para poder desarrollar la solicitud de modificación y la respectiva aprobación. En respecto a las modificaciones, deben encontrarse debidamente sustentadas y aprobadas por el titular de la entidad. La Oficina de Administración Directa registra la modificación en los aplicativos informáticos. También solo será procedente otorgar ampliaciones de plazo cuando la causal modifique el calendario de ejecución de obra. Debemos tener en cuenta que no se restringe las acciones de trabajo conjunto entre los participantes en la ejecución de obras públicas por administración directa para prevenir, mitigar o hacer frente al impacto de las modificaciones que se puedan dar durante la ejecución física de la misma. Todas esas labores deben señalar o contribuir a la finalidad de lograr los objetivos y metas establecidas en el expediente técnico de obra. Debemos tener en cuenta que toda ampliación de plazo debe ser aprobada por el funcionario competente mediante un acto resolutivo y solo procede cuando afecta a la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución. ¿Ya? ¿Qué causales suceden cuando hablamos de modificación de plazo? Bueno, el desabastecimiento de los materiales, demoras en la aprobación de modificaciones, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso debe sustentarse o documentarse en los asientos del cuaderno de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del CENAMI, fotografías y otros cuando sea el caso. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en una modificación del plazo? Debemos tener en cuenta que la causal es registrada por el residente, quien informa al supervisor mediante asiento de obra, mediante asiento de cuaderno de obra, quien debe validar o debe revisar para previa su validación. Luego se determina el supuestos de la paralización, lo que denominaríamos causales de modificaciones o de ampliaciones. Emite un informe y solicita al supervisor o inspector la modificación del plazo de ejecución de obra. El supervisor va a revisar y va a evaluar la solicitud y de encontrarla justificada, emite un informe con la conformidad del caso al presidente de obra y luego la entidad evalúa la solicitud pidiendo aprobarla o rechazarla. Toda ampliación, toda ampliación debe estar registrada en los aplicativos informáticos. Para el inicio de la obra, el residente comunicará dicha situación al inspector o supervisor. El inspector o supervisor de obra evaluará y validará los supuestos. Ya la fecha de solicitud de paralización, la fecha real de paralización y la fecha de reinicio de obra deben estar anotados también en el cuaderno de obra por el residente. Necesitamos transparentar mucho las acciones que realicen los responsables de la ejecución de las obras. Reiniciados los trabajos, se presentará a la OAD un cronograma de obra actualizado donde se garantice la culminación oportuna de la obra. De determinarse atrasos injustificados, debe identificarse las responsabilidades que correspondan, señores. Algunos datos o características de los informes del inspector. Les mencionaba que va a haber informes o actas de conformidad de los trabajos realizados, para eso está el anexo 11. El informe de revisión del expediente técnico o expediente técnico de saldo de obra, o de repente la revisión de la modificación en el anexo 12, el informe mensual de supervisión. Si hay un informe de ampliación de plazo, el anexo 14. Si hay un informe de aprobación de prestaciones adicionales, se utilizará el anexo 18. De igual manera, si hay mayores metrados, el anexo 19, y el informe de liquidación, que son uno de los últimos informes que realiza el inspector, el anexo número 20. Una situación bastante importante que se está utilizando actualmente son las liquidaciones parciales de obra, ¿no? Se debe realizar liquidaciones parciales de acuerdo por periodos. Por ejemplo, hasta 4 meses que dura una obra no tiene liquidación parcial. Si la obra es de un año o hasta un año, liquidación parcial cuatrimestral, o sea, 4 meses. Y si es igual o mayor a un año, hay una liquidación parcial de manera semestral. Vamos a ver ahora este tema de la culminación. Se va a proceder, se va a proceder definitivamente a conformar o a tomar en cuenta
lo que realizábamos casi siempre cuando terminábamos una obra. Es el residente quien pone en el cuaderno de obra o anota en el cuaderno de obra la culminación. Esta es verificada por el inspector o supervisor, quien corrobora esta culminación y luego comunica a la unidad orgánica, en este caso a la oficina de medición directa, la designación de un comité. Pero este comité se va a denominar ahora Comisión de Culminación de Liquidación y de la Ejecución de la Obra. Ojo con esto, no es comité de recepción, es Comisión de Culminación y Liquidación de la Obra. Es importante señalar que a ellos se le agrega el residente y el inspector de obra, quienes en los 15 días desde su designación van a verificar el funcionamiento y la operación de la infraestructura. De no existir observaciones, se hace la verificación de la obra, se suscribe el acta de culminación, pero de existir observaciones se consignan el acta de observaciones y para proceder a la subsanación, una vez efectuado ello, que se culmina la obra. Pero ¿qué pasa si a pesar de las observaciones, a pesar de todo, no se culmina por N motivos? Esta se procede a liquidar. Y esa parte que no se culminó, se le va a identificar quién motivó su no culminación, que obviamente es un porcentaje mínimo, ¿no? Para ello participa el residente supervisor en los actos de verificación y culminación de la obra. Entonces, debemos tener en cuenta que en la recepción o en la verificación se presenta el informe final de la obra. ¿Ya? Debemos tener en cuenta que en un plazo de 30 días calendarios de recibida la obra, esta se procede a liquidar, se suscribe el comité de recepción y liquidación, registra en los aplicativos del MEF y obras. Esta formación del comité de recepción y liquidación, más el residente, más el supervisor, nos va a permitir garantizar que las obras se lleguen a liquidar. Una situación bastante común actualmente donde se tiene incertidumbre sobre el costo real de las obras ejecutadas. Por último, y como una acción o un acto ex post, tenemos la transferencia de las obras ejecutadas. Muchos se preguntarán, un ratito, ingeniero, hace un momento usted mencionaba que la obra que no se había culminado se procedía a liquidar, pero si no se ha culminado no se puede ser transferido. Efectivamente, el hecho de que se liquide no quiere decir que la entidad no lo culmine. Lo que estamos indicando es de que se va a liquidar y se va a identificar quién fue el actor o la persona o el profesional que no afectó la no culminación y se le va a identificar una responsabilidad. La entidad, a través de la Oficina de Administración Directa, tomará los mecanismos correctivos para culminar a su costo quizás, ¿no? A costo de la entidad, pero luego va a tener que proceder a alguna acción con el que resulte responsable de esa falta de culminación. ¿Ah? Una vez culminado, ahora sí, pasa a ser transferida a otra dependencia interna o externa, si es otra entidad, para su operación y mantenimiento. Para eso hay un acta suscrita por el titular, por el jefe de la unidad orgánica, que permita, pues, que la nueva entidad o la unidad orgánica al interna de la misma entidad ejecutora, que registra contablemente el patrimonio, inscribe en registros públicos y anota en inventario de bienes estatales la obra transferida para operación y mantenimiento. Debemos tener en cuenta las fases, ya para terminar, señores, y agradeciéndole de todas maneras su participación, una acción previa que va de la mano con el expediente técnico aprobado y también el modelado BIM, la fase 1, referida a la aprobación de la ejecución, donde se advierte que se debe demostrar la capacidad técnica administrativa de la entidad para hacer obras por remisión directa, la fase 2, que es la preparación, desde la designación o contratación del residente, la revisión nuevamente del expediente técnico para poder hacer mi plan de abastecimiento y requerir mis materiales hasta un 80%, y también iniciar la obra, de ser el caso, con insumos suficientes que me permitan ejecutar los primeros 30 días. Por último, siguiente, en la ejecución física, con inicio de la ejecución propiamente dicha, del procedimiento constructivo, el uso del cuaderno de obra digital, em, informes de ejecución o de modificaciones, de ser el caso, y las liquidaciones parciales. Con la culminación y liquidación se establece la conformación del comité de culminación y liquidación de la obra, quien va a verificar, puede observar, puede dar un plazo para levantar las observaciones y culminar la obra. Y luego se establecen los documentos, el informe final de liquidación y los documentos de subsanación de observaciones que correspondan.
Y como última parte de la acción ex post, se procede a la transferencia interna o externa a través de un acta de transferencia. Establecemos algunos aspectos nuevamente para terminar y recordarles que la vigencia es a partir del 1 de junio del 2024, ante lo cual la Contraloría General de la República, a través de la Escuela Nacional de Control, va a continuar brindando estos webinars y van a seguir atendiendo quizás algunas consultas pertinentes al respecto por parte de los participantes. Con ello agradecemos su participación, señalándoles que se tienen, a los que están consultando sobre los formatos, se tienen 21 formatos, 4 destinados al flujo y recomendaciones y definiciones, y 17 formatos para un uso obligatorio, siempre y cuando lo adecuemos obviamente a nuestra realidad, ¿no? Sin hacer una variación sustancial, obviamente. Muchas gracias al respecto. Con eso terminamos agradeciéndoles nuevamente su participación e interés. Consideramos que, tal como señalaba el señor Contralor Nelson Sack, ya está el marco regulatorio. Ahora corresponde involucrarnos a todos, al control gubernamental, a la gestión pública, a desarrollar de la mejor manera una ejecución de obras públicas por administración directa en beneficio de nuestra población. Muchas gracias. Agradecemos esta ponencia por el ingeniero Óscar Ayauja Medrano. Lo queremos también felicitar por la dedicación y el tiempo ofrecido para beneficio de los funcionarios y servidores públicos. Muchas gracias, ingeniero. También queremos, estamos viendo el chat donde podemos nosotros ver que muchos piden el PPT. Les informamos que el PPT del ingeniero Ayauja se encuentran en la página web de la Escuela Nacional de Control en la sección noticias. Ustedes ahí van a poder descargar los PPTs que podrían ustedes descargarlo directamente. ¿Ok? Asimismo, también les queremos informar que todos ustedes van a obtener una constancia electrónica de participación ya por haber estado presente en este webinar del día 9 de mayo. Si es que desean reforzar sus conocimientos respecto a este webinar, tenemos dos vías. La primera es que este webinar está también grabado y se va a subir al YouTube de la Escuela Nacional de Control. Y también la próxima semana vamos a tener una nueva ponencia el día jueves. Así es que el día jueves 16 de mayo a las 3:30 también pueden participar. Para ello los invitamos a inscribirse a través de nuestras redes sociales o también la página web de la Escuela Nacional de Control. Muchísimas gracias a todos ustedes y de esta manera estamos culminando este webinar de obras públicas por administración directa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, ingeniero. Nos vemos hasta el siguiente jueves. Gracias.